Bien. Muy buenas tardes, continuando con las ponencias en la primera Feria Virtual del Libro España. En esta ocasión desde Argentina contamos con la presentación de Microrrelatos, Romper Cadenas, que se ha realizado por Sergio Soler, Viviana Rodríguez, Marcela Barrientos y Sandra Galarza. Adelante. Bueno, hola, buenos días desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes para España. Vamos a presentar Romper Cadenas, 100 microrrelatos sobre violencia de género, presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 3 oportunidades, presentado en San Juan, Capital, Mar del Plata, Bahía Blanca, Montehermoso y Santiago de Chile. Uno de sus autores es Viviana Rodríguez, profesora de música, estudió arquitectura y letras, artista plástica, escritora, publicó el libro titulado Lop Lop sobre la problemática social de los indios huarpes en San Juan. Tiene 3 ediciones ese libro. Participó en numerosas antologías literarias a nivel nacional e internacional. Dirigió el taller literario Remanso y es directora de CIPEA, Sindicato de Plásticos, Escritores y Actores de la filial de San Juan, desde el año 2016. Es coordinadora del Encuentro Internacional de Escritores San Juan en Pluma. Otro de sus autores es Sergio Soler, es escritor, es poeta, profesor universitario, traductor periodista, publicó el libro de cuentos Convergencia, en coautoría con el poeta Héctor Pedro Souleto Nelly, el libro de microcuentos Catálogo de Amores Desolados y el libro de poemas Vespertinario. Participó de numerosas antologías literarias de carácter nacional e internacional y de ediciones traducidas al inglés y al portugués. Se desempeña como corrector estilográfico en editoriales argentinas y coordina talleres literarios en distintas ciudades del país. Obtuvo importantes premios nacionales e internacionales. Los escuchamos. No buscar. Llegaban de pasear. Él estacionó en el frente de la casa. Cuando quiso despedirse, ella lo interrumpió. Quería contarte que me tenía que venir hace 8 días. Él, sin dejar de mirar hacia el frente, hacia la nada misma, con tono firme, dijo: nunca me voy a casar con una mujer embarazada. Ella, con el mismo tono, replicó: ¿y quién te está pidiendo casamiento? Solo quería informarte. Si estoy embarazada, me la banco sola. Se bajó, dio un portazo y entró a su casa. Sin dudar, sin mirar atrás, fue valiente. La caída fue estrepitosa cuando, de flotar entre los pétalos y los acordes del enamoramiento, pasó al fango del lado tenebroso de aquel desconocido. A los 2 días supo que no estaba embarazada. Su error fue olvidarse de aquel episodio y casarse con aquel hombre. No supo o no quiso entender que no es no, que no eran meras insinuaciones ni mucho menos provocaciones. No era un sí disfrazado de no para encender el fuego de la seducción. El alcohol, la música y la pollera corta lo enardecieron aún más. Ese amanecer fue el testigo de una pollera rota, un zapato sin taco, algunas manchas de sangre, magullones y la violación de una pobre piba que dijo que no. Aunque no quieras. Es de noche. Parada frente al ventanal del cuarto desordenado y en penumbra, ella mira más allá del paisaje. Se quiere encontrar a sí misma. Entre los grises, quizás pueda descubrir su primavera. Sin embargo, de repente llega él. Le besa el cuello y le susurra las palabras de siempre. Hoy no tengo ganas, dice ella con un dejo de temor. Ya te van a dar ganas,
Dale, empecemos, reclama él. Ella se aleja unos centímetros. Pero es que yo nada, vení que te enciendo. Si ella encontrara el valor para gritarle todo el rechazo que le despierta, no estaría apretando los labios hasta sentir un ardor que le calcina los huesos. Mientras una lágrima se asoma, ella murmura, es que hoy yo, basta, deja de hacerte lo importante. El cuerpo de él, con todo su peso, ya la invade. Una vez más, él la obliga a hacer. La frustración de los 4 amigos era insoportable. A esa hora de la madrugada y con tanta cerveza bebida, con bronca, estaban casi al borde del llanto. El primero no entendía el cambio de conducta. Ella se pasa el día boludeando con sus amigas en el WhatsApp, argumentaba. Para el segundo, todo pasaba por el gimnasio y pilates, y el personal trainer. La mujer del tercero, en tanto, se pasaba horas ensayando para una obra de teatro. La novia del cuarto salía y pasaba más tiempo con sus amigas que con él. La bronca solapada y el alcohol los envalentonaron. Decidieron, como en los buenos viejos tiempos, salir de putas. Mientras tanto, 4 mujeres duermen o insomnian. Esperan lánguidamente, como siempre. Trabajo cumplido. Qué felicidad la de esos padres con el pecho henchido cuando su hija se recibió en la academia. Florencia Peralta lucía orgullosa el uniforme. Sabían que la llamarían simplemente la mujer policía y que no iban a tener en cuenta el estudio, el tiempo, el sacrificio y las ilusiones que Florencia había puesto en su vocación. Era una profesional excelente y valiente y no dejaba ver sus dudas ni sus miedos. Se los guardaba para la intimidad de su casa, cuando su expareja venía a buscar el hijo que tenían en común. Esos miedos no eran infundados, ya que Florencia se había separado debido a la violencia de su expareja. Él nunca se lo perdonó. Aquel día, Florencia llegó cansada, se duchó y se recostó. Entonces advirtió ese olor agrio, ese olor a él, ese olor que le disparaba miedo. Él no le dio tiempo para más. La levantó en vilo de los cabellos, la arrastró y con un cable grueso la golpeó sin tregua. Luego usó ese cable para ahorcarla. Cuando ella se vio, cuando se entregó a la muerte, él se fue. Se fue con la satisfacción de quien concluye su trabajo. The same old story, reza un dicho popular de los angloparlantes, algo así como siempre la misma historia. En debates radiales o televisivos, en encuentros festivos, en charlas de café o de oficina, en las colas para pagar impuestos o en los supermercados, aún más en las verdulerías, en las panaderías y las carnicerías, en los atrios de las iglesias o en los lugares de culto, en las oficinas de denuncia de la policía, en las conversaciones banales de los vecinos del barrio, en las aulas de las escuelas, en las redes sociales, en las universidades, en los sindicatos, en las estaciones terminales, en los despachos de los funcionarios o de los concejales, en los ámbitos judiciales. Una piba joven, una mujer adulta, una persona trans, desaparecen o aparecen ultrajadas, golpeadas y hasta muertas. Y en esas conversaciones, la mayoría de los opinantes saben cómo vestía la víctima o cómo era su situación familiar e íntima y cuestionan el horario, las circunstancias de la desaparición y hasta dejan un manto de duda sobre el comportamiento de la víctima. De los mismos detalles del victimario,
casi todos nos olvidamos. The same old story. Bueno, gracias a todas y todos por estar. Gracias a Sandra y a Marcela. Y gracias a esta importante Feria Virtual del Libro de España por invitarnos. Como alguien que conoce la violencia de género desde el adentro, sé que es muy, muy difícil tanto reconocer que se está inserta en ella, como de salir de sus calles. Les hablo a todos en el libro, como en este momento. A vos, que estás en una situación de violencia y no te das cuenta que, porque crees que así es la vida, que así es el amor. A vos, que no sabes que tenés derecho a hacer sin que nadie te lo impida. A vos, que ya te diste cuenta que estás en riesgo y no sabes cómo salir de esa situación. A vos, que ultrajaron tu inocencia de nene o de nene. A vos, que como te enseñaron que a una mujer no se le pega, te dejas pegar por ella. A vos, que te juzgan por el hecho de haber nacido con el sexo que no le corresponde a tu sentir. A vos, que tenés que ponerle flores a la tumba de la hija que perdiste por un femicidio. A vos, que te violaron por tener menos fuerza. A vos, que te dejaron sin mano. Romper cadenas es un libro que muestra la realidad de estos tiempos, donde hace menos de 2 años moría una mujer cada 31 horas. Y hoy hemos llegado al lamentable número de una muerte cada 24 horas en Argentina. Es muy duro todo esto. Con Sergio pensamos que cada uno tiene que colaborar desde su saber, poner su granito de arena para que esto deje de ocurrir. Entonces, como sabemos escribir, como es lo nuestro, pensamos en hacer nuestro romper cadenas. Romper cadenas está hecho en un tamaño donde le permita a la mujer que realmente lo necesita leer poderlo esconder, porque no tiene derecho a eso. Está pensado en microrelatos, porque nos permite hacerlo contundente y fuerte en pocas palabras. Y el título, Romper cadenas, es porque a pesar de los años que han pasado, uno siente que todavía es esclavo. Es una esclavitud que está escondida, que está solapada, pero que la sentimos las mujeres cuando somos esclavas en nuestras propias casas. Entonces, romper cadenas es como ayudarnos, unirnos a que entre todas y ayudadas por esos hombres que como Sergio están de nuestro lado, que gracias a Dios son muchos, salir de esa esclavitud. Con certeza podemos afirmar que este es un problema generalizado. Al igual que el coronavirus, no respeta fronteras ni clases sociales, simplemente nos atraviesa. Es por ello que me ha tocado estar en casas muy, muy humildes, en barrios comunes, en casas muy lujosas, o en mi casa,
o en una confitería, escuchando a mujeres contarme su horror con voz temblorosa. He tomado su mano entre las mías y he tratado de contenerlas desde la empatía, el cariño, el escuchar, y también entre mis limitaciones, ¿no es cierto? O sea, todo lo que he podido. Y bueno, lo seguí haciendo hasta que la pandemia me lo impidió. Hoy les he leído 3 microrelatos que he tratado de encadenarlos con una situación que es muy común. A ver, cuando uno conoce a alguien, seguramente, y ese alguien no es el adecuado, ¿verdad? Seguramente no va a poder sostener todo el tiempo ser quien no es. Entonces en algún momento nos va a dar una pista que nos diga, tenés que salir corriendo, no te quedes ahí. Y muchas veces el error es no ver eso, porque estemos deslumbradas o porque no lo queramos ver simplemente. Y seguimos adelante en una relación que después, con la convivencia, se va agravando y esa persona empieza a querer encerrarnos y que seamos quien él quiere que seamos. Y eso, como consecuencia, va terminando con nuestro propio yo, ¿no? Nos va convirtiendo. Esto es a lo largo de mucho tiempo, no es de un día para otro. Entonces, con esos 3 relatos he querido decir que cuando todo esto pasa, si no nos sabemos escapar de ese lugar, desgraciadamente termina en un femicidio. No siempre, pero muchas veces. Por eso es que cada día que pasa, o mientras nosotros estamos acá felices, reunidos, está muriendo una mujer inocente que no supo escapar del problema, ¿no? Por eso, a ver, yo lo que sé que ahora tenemos poco tiempo, entonces tenemos que ir redondeando, pero yo lo que les pediría es que cuidemos a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras hermanas. Y si alguna nos sentimos en peligro, no tengamos vergüenza. Pidamos ayuda. La pidamos antes que sea demasiado tarde. Y si vemos que una amiga, que una conocida necesita nuestra ayuda, porque ella no se dé cuenta que está en un problema o porque no sepa cómo salir de él, también la ayuda. Les doy las gracias por el espacio y los dejo con mi querido hermano, el hermano de corazón, el licenciado y poeta Sergio Soler. Bueno, en mi caso, reitero el agradecimiento al espacio que nos permite la Feria Internacional de España, a ambas Sandras, la peruana y la argentina, y a Marcela, por darnos este tiempito para explicar de alguna manera un tanto solapada de nuestro proyecto, que empezó hace 10 años cuando nos conocimos con Viviana en un encuentro internacional en la provincia de San Juan. En este momento, gracias a la tecnología, podemos estar 4 personas argentinas en contacto y a muy alejada distancia. Con Viviana, a pesar de la amistad que nos une y de las charlas cotidianas, estamos a 1153 kilómetros de distancia. Y eso la tecnología lo ha podido hacer posible, ¿no?
Cuando surgió este proyecto, estábamos haciendo por distintos caminos una investigación sobre la violencia de género en la Argentina. En el caso de Viviana, yo lo hacía para una radio, trabajó mucho tiempo de periodista, y para una revista. Y yo lo venía haciendo, no porque fuera un especialista en el tema, porque soy simplemente un escritor, pero me pareció que podía tener hacer algún aporte desde la perspectiva literaria a los trabajos de compromiso que tengo y la militancia en una agrupación nacional que se llama Pan y Rosas. Y bueno, nos conocimos, uno de los hijos nos propuso llevar a cabo este proyecto de contar historias. Juntamos una cantidad impresionante de historias reales, casi 500, de las cuales seleccionamos 100 y elegimos, como bien dijo Viviana, el formato de microcuento por lo certero que tiene que ser el tema, y además porque nos permitía mantener la intimidad de las personas que nos acercaron su testimonio. Mayoritariamente mujeres, pero no solo mujeres, niños, hombres, responsables de familias. Fue una situación muy dura recolectar esos datos. En el caso de Viviana vivió situaciones muy particulares, porque ha tenido que encontrarse con mujeres a altas horas de la noche, en lugares oscuros, alejados, porque las respectivas parejas no les permitían contar el tema, ¿no? Como no quería hacer desde mi parte una cosa tan sangrienta, entonces elegí un tema, si se quiere, algo más académico. Me puse a investigar con especialistas de la Universidad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, sobre el tema de los micromachismos, que en la Argentina están tipificados, hay más o menos 13 o 14, que son la base de esas actitudes patriarcales que venimos arrastrando desde hace siglos, y que forman la base de la pirámide, cuyo vértice final arriba es el femicidio o la violencia extrema. Bueno, es realmente un libro, si tengo que calificarlo, duro. Fue tan duro como la presentación y como la edición. Fue tan complicado porque hubo entes que nos prometieron, pero cuando leyeron el texto, entes editoriales me refiero, cuando leyeron el texto después no quisieron saber nada. Así que nos vimos en la obligación de armar nuestra propia editorial, Editorial Jarilla, que ahora nos ha permitido generar una fuente de trabajo y hemos hecho una cantidad importante de libros para otros autores en el país. Después les voy a pasar el dato porque va a ser el lugar donde pueden conseguir el texto del libro, ¿no? En formato digital o en formato libro. La cuestión es que no solo eso, tuvimos problemas en las presentaciones, porque en Argentina hay comunidades todavía muy cerradas que no aceptaron algunas cosas que nosotros contábamos, pero que son realidades muy, muy ocultas, son temas tabú. Así que fue toda una experiencia muy linda. De hecho, estamos pensando seriamente en reflotar aquellas ideas y aquellas historias que no hemos podido publicar para hacer una segunda edición. El tamaño que tiene, que ustedes verán, lo voy a mostrar, se puede leer de dos maneras. Elegimos el color internacional de la violencia de género, el violeta, y en la primera edición era un libro convencional, pero ¿qué pasó? Muchas de las mujeres que nos ofrecieron el testimonio nos comentaron que sus parejas no les permitían tener el libro cerca. Entonces, una de las ideas que se tomó, gracias a la inventiva de nuestra diseñadora gráfica, Jessie Gómez, ella propuso que el libro tuviera formato de un CD. Entonces la mujer lo puede esconder en la cartera, y las personas que no se dan cuenta piensan que tiene un CD musical y no tiene el texto. Entre otras cuestiones muy feas que nos pasaron simplemente para hacer conocer este libro, que como dijimos en la presentación, se pudo oficializar en distintas ciudades de la Argentina, en Santiago de Chile, en un encuentro internacional de escritores, y la pandemia nos frenó, porque teníamos muchísimas invitaciones. Cuando esto termine vamos a seguir llevándolo a todos lados. No tengo mucho más para decir, sino invitarlos a que lo adquieran al libro,
Si ustedes googlean Editorial Jarilla, provincia de San Juan, Argentina, van a tener los datos, van a tener la conexión y ahí les explicaremos cómo pueden adquirirlo, conseguirlo a un precio totalmente accesible, tanto en formato digital como en formato papel. Reitero el agradecimiento. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta que quieran hacer, y para el final nos reservamos un pequeño acting, una pequeña performance, que de alguna manera representa simbólicamente lo que nosotros queremos decir en este libro. Creo que mucho tiempo no tenemos, así que hagan el acting, porque ya decían, los vemos mejor a ustedes. La verdad que está todo muy claro, y bueno, yo también pertenezco a Grito de Mujer y he escrito mucho sobre la violencia de género, así que sé de qué están hablando, y sigan adelante con esta lucha porque es necesaria. Y bueno, los vemos. Bueno, esto que vamos a hacer ahora, en realidad es la representación inventada por nosotros de un texto que se utiliza en las universidades en Argentina para la enseñanza del profesorado del idioma inglés. Nosotros hicimos una traducción libre. Se estudia, en este caso, es un ejercicio para la interpretación de ciertos grupos tonales que indican actitudes, que indican actitudes y conductas determinadas. Simplemente queremos mostrarles cuán patriarcal y machista es este texto que hace siglos que se viene usando en las universidades. ¿Lista, Viviana? No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no. Sí, sí. No. Sí. Sí. Bueno, ustedes se imaginarán en qué situación de la vida de ustedes y de muchas mujeres se presenta o ocurre esto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y nos vemos en algún momento. Muchísimas gracias a los 4 por esa presentación, también por el acting en Facebook, si se pueden dar una vueltita. Yo veo los comentarios felicitándolos más que nada por estos microrelatos y por estos testimonios que lo han plasmado en este libro, tamaño CD, como le han dicho. Muchísimas gracias, solamente me queda agradecerles y mandarles un abrazo enorme. Espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Sandra, gracias. A ustedes, gracias.